Bueno, segundo tramo de QAP, seguimos con las informaciones en vivo y en directo de los estudios de C9N para contarles todo lo referente a las noticias del plano policial. Y esto que ya les adelantaba, refiere a estos reportes de pervertidos, depravados, violadores seriales que venimos conociendo en los últimos días y que llamativamente se dieron así de manera aleatoria, algunas incluso de manera hasta simultánea. Queremos entender un poco lo que hay por detrás de todo esto, qué es lo que se explica, porque mucha gente dice son enfermos, ¿verdad? Pero con decir que son enfermos estamos justificándolos, de que no lo hacen de manera premeditada, en fin, para el efecto hoy estamos en compañía del psiquiatra forense José Vera, que ya está acá en nuestra mesa de QAP, en nuestra mini comisaría, como le decimos nosotros, y antes de hablar con él, de saludarlo, por cierto, queremos recordar los últimos casos que se dieron y por supuesto, partimos con lo ocurrido en Coronel Oviedo. A ver, se habla de al menos 8 víctimas por parte de este presunto violador serial que habría sido identificada por al menos 3 de las que sí decidieron denunciar, porque hay otras que no se animaron a hacerlo, ya sea por motivos diversos, y se entiende también porque conlleva un trauma tremendo, atendiendo a que el modus operandi de este presunto violador serial consistía en estudiar a sus víctimas, aguardar el momento exacto, irrumpir en sus viviendas y finalmente someterlas sexualmente. Por suerte, a estas alturas ya estamos hablando de una persona sacada de circulación, pero que tiene un tendal de antecedentes, 11 órdenes de captura. Tenía José Gavilán, alias José Travesti, que fue capturado acá en zona central, la ciudad de San Lorenzo, en plena vía pública, él transitando como si nada, libremente, como si no tuviera hasta 11 órdenes de captura en su contra. Ya lo estamos viendo siendo sacado de la comisaría de Capiatá para ser trasladado hasta la base de investigación y después finalmente enviado a la ciudad donde él tiene esta causa referente a violaciones que fueron denunciadas por mujeres valientes, por cierto, porque muchas de ellas decidieron romper el silencio, dieron detalles de cómo era precisamente el pervertido que ingresó a su vivienda y mediante esos relatos es que los investigadores pudieron llegar hasta él. Todas coincidían con que tenía un tatuaje, una que se enfrentó con él, lo llevó en este caso a desarmar y también sacarle el guante, y allí pudo ver. Él, recordemos, hizo hasta un video de descargo diciendo desde su clandestinidad que él no era el presunto violador serial que estaban buscando, que él era inocente, lo hizo sin remera para mostrar que él no estaba herido y con un periódico de la fecha para mostrar que era un video actual. Todo eso envolvió al caso del presunto violador serial de Coronel Oviedo, que a estas horas ya está recluido e imputado también y tiene que afrontar los cargos que se le atribuyen. Ahora, por otra parte, vamos a recordar el caso de este niño de 12 años. Esto conmocionó muchísimo por lo que se observa en el video, atendiendo a que él se estaba dirigiendo a su escuela. Fíjense, cuando fue abordado por un joven que en ese momento, según el relato que él dio, ya le apuntó con un arma de fuego. Él lo vio como un arma de fuego y lo obligó a que se metiera. Él con temor, porque le dijo en todo momento que le iba a disparar. ¿Qué es lo que hace el chico? Va a subir a bordo del automóvil. Él fue raptado efectivamente, pero él peleó con uñas y dientes porque el hombre trató de besarlo, abusar sexualmente de él. El niño se defendió como pudo, logró liberarse y escapar. Ahí vemos que él sube a bordo del vehículo Funcargo, que se buscó muchísimo durante el fin de semana y finalmente en las últimas horas, bien también por la policía, en tiempo récord logró dar con este hombre que se escondió. Se trata de un joven que, por cierto, tenía un arma de juguete consigo para amedrentar en este caso, y con eso él pretendía, en este caso, concretar el abuso sexual. Estamos viendo ya la intervención referente al allanamiento en su propio domicilio. Las imágenes de circuito cerrado fueron fundamentales para poder llegar hasta la colaboración ciudadana también, porque si existen imágenes de circuito cerrado, alguien puede decir: ese es fulano, este es mi vecino. Eso fue lo que ocurrió. Lo entregaron a la policía, datos fidedignos, claves, llegó una comitiva, lo apresaron, incautaron evidencias relacionadas al hecho investigado y a estas alturas él ya también está imputado por este hecho, pero igual el trauma queda, ¿verdad? Porque el niño de 12 años está con temor hasta de regresar a la escuela. Estamos viendo también las prendas que él tenía en ese momento, según lo que describió la propia víctima, que se adecua precisamente al relato. Y lo de Villa Elisa, que también tuvo un resultado importante a nivel investigativo. Observen esto, de no creer realmente, porque vemos a plena luz del día
frente a la fachada de un comercio en la ciudad de Villaliza. Esto fue, recuerdo que en Sol de América, ¿no? Barrio Sol de América. Estamos viendo que se detiene ya el automóvil del pervertido en cuestión. Y él, ¿qué es lo que hace? Él ya le vio metros atrás a una joven, una adolescente aparentemente, que venía con su mochila, iba a pasar por allí, entonces él se adelanta un poco a ella, ya con el miembro de fuera para masturbarse. Él le llama la atención, supuestamente para pedirle información. Ella se acerca. Esto ya lo habíamos repasado con ustedes. Ahí está. Y allí le demuestra sus verdaderas intenciones. Un poco después, fíjense, ella hace un gesto, una negativa, y escapa, por supuesto. Y allí vemos que el hombre, por supuesto, asustado ante la posibilidad que ella pida auxilio, retoma y finalmente escapa. Tampoco pudo quedar mucho tiempo en la clandestinidad porque hoy se confirmaba la detención de este joven que trabaja en un medio de comunicación, en otro medio de comunicación. Es la información que dio la gente del Departamento de Investigaciones de Central. Tiene 23 años aproximadamente, 21 años, bastante joven. Él asumió lo que hizo. Dijo que estaba mirando una página pornográfica y que allí simplemente tuvo la intención de sacarse, imagínense las ganas de esa forma como veíamos en las imágenes de circuito cerrado. El vehículo en cuestión, que aparentemente es propiedad de su papá, todos terminaron sorprendidos por lo que respecta al operativo, pero una vez más en este caso las imágenes de circuito cerrado fueron fundamentales. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos abordar todo esto acá con el psiquiatra forense del Ministerio Público. Me decía acá el doctor que ya van casi como 30 años prestando servicio a la Fiscalía. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a ver si puedo colaborar con algo. La función mía como psiquiatra forense en estos casos es tratar de determinar si la persona realmente era consciente en el momento del hecho, de lo que estaba haciendo, si tenía capacidad de diferenciar el bien del mal, por decir de alguna manera. Exactamente. En estos casos, por ejemplo, hay que analizarlo de manera individual para poder determinar eso. Sí, totalmente. Por ejemplo, yo con esas imágenes, cosas así, no puedo analizar. Desde luego que no haría tampoco. Porque hay que entrevistar a la persona, hay que hacer la entrevista, revisar todo el expediente, toda la historia, ver si tiene antecedentes, bueno. Es como una evaluación médica con finalidades forenses. Ahora, de acuerdo justamente a su experiencia, no vamos a hablar de caso en particular, ¿verdad? Pero atendiendo a estos tipos de conductas, ¿cuáles son las situaciones que pueden haber por detrás? ¿Podemos decirle a una persona así enferma? Y puede ser que sea enferma, pero lo que muchas veces la gente no quiere que se diga que es enfermo es por la cuestión de la irreprochabilidad. Exacto. En otras partes, inimputabilidad. Es como que lo justifica. Claro, enfermo, ¿no? En realidad no lo justifica, porque estas personas, sí, por lo que se ve, independientemente de otras cosas que puedan haber, generalmente son totalmente reprochables porque, aunque eso lo tiene que decir el juez, ¿verdad? Claro. Pero no es que no tienen culpa porque se nota que... Premeditan. Sí, es una conducta premeditada, esperan, se escapan, tienen una conducta que claramente que no es descontrolada. ¿Qué es lo que puede motivar a estos tipos de sujetos? Porque ahí están también los locos, por así decirlo. Sí, exacto. Pero esas personas te van a salir ahí sin esconderse, sin ninguna... No razonan. Sin ninguna razón, sin razonar. Por ejemplo, de repente se le ocurre violar niños y sale a intentar violar delante de toda la gente y por supuesto la agarran enseguida. Exacto. Y en cambio el que premedita, el que tiene juguetes para regalar, golosinas para regalar y cosas así. Y hablando así a nivel genérico, ¿qué es lo que puede haber por detrás de estos tipos de personas que están enfocados exclusivamente a cometer delitos sexuales? Pueden haber parafilia, ciertos trastornos de personalidad, a nivel genérico, así, doctor. Claro, las parafilias o las perversiones sexuales, como se les llama también, se caracterizan porque hay una desviación del objeto y del fin sexual.
el objeto de la sexualidad adulta es, en general, a pesar de que tiene algunas cosas que hay que considerar, pero el objeto de la sexualidad, el objeto sexual es el otro sexo, generalmente. Claro que en este momento eso no es tan así, ¿verdad? Por la cuestión gay y cosas por el estilo. Y por otro lado, la cuestión de la realización del acto sexual. Pero si el objetivo es, por ejemplo, si la excitación se produce porque mira o porque le miran, entonces cambió el objeto sexual y el fin sexual. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Ahora, ¿la parafilia qué es, doctora? ¿Es un trastorno? Las parafilias son trastornos, ¿verdad? Son trastornos justamente del fin sexual. Pero el trastorno no es lo mismo que enfermedad mental. Bueno, y sí, en realidad, porque en psiquiatría no se habla de enfermedad mental, sino que se usa la palabra trastorno. ¿Por qué razón? Porque no se sabe bien la causa. Para hablar de enfermedad en medicina se tiene que saber bien la causa y sería la patogenia y también lo que existe detrás, el trasfondo, la fisiopatología. Por ejemplo, en tuberculosis sabemos que está el bacilo de Koch, por así decir. En cambio, en los trastornos mentales no se sabe y no se sabe bien qué es lo que hay. Entonces por eso se habla de trastorno. Es así en todos los problemas. Un trastorno grave como la esquizofrenia, por ejemplo, se le llama trastorno esquizofrénico, no se le llama enfermedad. Ahora, existe también algo bastante llamativo, doctor, porque como lo dijo este chico hoy de Villa Elisa, que vemos allí en el vehículo, que decidió masturbarse, él asume lo que hizo. Explicó que estaba viendo una página pornográfica en ese sentido. ¿Existe también una falta de autocontrol hasta ese nivel? Bueno, uno de los perfiles de los que se habla es justamente la persona que de repente, impulsivamente, siente la necesidad de cumplir un deseo sexual. Así como están también los aprovechadores. Justamente hay una fiesta, hay un lugar. Y no dimensionan entorno, horario, gente, nada. ¿Cómo? Que no dimensionan el entorno, ni el horario, nada. Y bueno, depende de cada uno. Ahí es donde las cosas son diferentes. Son particularidades. Hay gente que, en el caso, por ejemplo, de violadores, generalmente ellos tienen un perfil particular cada uno. O sea que eligen tal tipo de mujer, por ejemplo, o tal tipo de niño, o en tal situación, y utilizan tales armas, tales recursos, lo que sea. ¿Eso tiene relación con la psicopatía, doctor? Sí, puede tener relación con psicopatía o con los trastornos de personalidad. No, atendiendo justamente a este dato que tirabas de que ellos prácticamente siguen un patrón de conducta, encima lo premeditan, como que lo preparan. Claro, y por eso es que son culpables, digamos, porque premeditan y hacen lo posible por lograr ese objetivo. Quieren tener ese objetivo. A toda costa. A toda costa. Tienen un objetivo. En cambio, un loco no tiene de repente bien claro ese objetivo, sino que es por un delirio, por una alucinación, que generalmente no son las cosas que más ocurren. ¿Cómo se hace un psicópata, doctor? Eso es todo un problema. Entonces, toda la historia personal, hay que investigar la historia personal desde niños de los psicópatas, pero no es que todas estas personas son psicópatas tampoco. No, entrando nomás justamente en el área. Sí, y entonces, pero tienen una historia. Generalmente, por ejemplo, se sabe de que y esto fue estudiado por un policía que fue el creador de los perfiles psicológicos, los asesinos seriales, los criminales, o sea, asesinos sexuales seriales, tienen una historia de chicos, por ejemplo, son... ¿Algún trauma? Pues. Sí, cosas así, por ejemplo, se suele ver que fueron niños crueles con los animales de chicos. Ya presentaban ciertas conductas llamativas. Claro. Y también que de repente querían tener ciertos juegos sexuales como
cuando chico, ya, o sea, hay antecedentes. O sea que en la niñez Ahora, se puede definir sí, eso. claro, lo que pasa es que un psicópata no se va a crear en adultez, se va a crear en su niñez, digamos, en toda su historia. Lo que uno es en un momento dado es el resultado del conjunto de cosas que ha experimentado. Qué interesante. Doctor, a la vuelta de la pausa queremos conocer un poco acerca del trabajo del psiquiatra forense. ¿En qué momento entra en acción? Eso a la vuelta de la pausa.